era nieto de Esaú. Y de él salieron 2 tribus nómadas que se unieron y se convirtieron en la nación enemiga de los israelitas. Él atacó al pueblo de Israel cuando luchaban por salir de Egipto, cuando escapaban de las garras de Faraón, de la esclavitud, para viajar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés libertó a su pueblo y lo sacó de Egipto y estaban a punto estaban atravesando el desierto y les apareció este individuo, Amalek. Dios le dijo al pueblo de Israel que nunca olvidarían lo que Amalek les había hecho, que nunca lo olvidaran, que lo tuvieran siempre muy presente. Y hoy en día en lo espiritual es un espíritu destructor, porque sigue operando hoy en día este espíritu de Amalek. Y es un espíritu que destruye, trae conflictos, trae peleas, trae divisiones, trae adulterio, pero sobre todo trae duda. Sobre todo trae duda, trae enojo, trae rencor y sobre todo opera a nivel familiar, destruyendo las familias. Amalek quiere impedir tu avance hacia la conquista sobre los propósitos y los sueños que Dios te ha dado. El rey Saúl es el que terminó con la vida de este hombre, de Amalek. Él fue el que acabó con él, lo mató. Y eso lo pueden ver ustedes en 1 Samuel 15. A partir del 15, todo eso viene toda la historia de Amalek. Por si a alguien le interesa lo que está escuchando y tiene curiosidad, cuando llegue a su casa o mañana, durante la semana, puede estudiar la historia de Amalek. Está ahí, 1 Samuel, a partir del 15. Cuando estudiaba este pasaje, sentía en mi espíritu que Dios me decía: tienen que cuidar sus brazos. Díselo, sierva. Díselo, mi sierva. Díselo a mi pueblo. Tienen que cuidar sus brazos. Porque cuando crees que llegas a la cumbre, muchas veces te relajas. Cuando tú crees que ya has llegado a la cumbre de lo que Dios te ha querido entregar, es cuando más peligro hay. Cuando hemos llegado a esa cumbre, a ese objetivo que Dios nos ha marcado. Es cuando más peligro hay. Pues muchas veces pensamos que ya Dios nos lo entregó todo y que ya no hay nada para dar. Y el Señor me decía: diles que no se confundan con eso. Porque ahí es cuando muchos se relajan y ahí es donde entra Amalek. Porque muchos cuando llegan a una meta piensan que ya lo consiguieron y aflojan, descuidan, se confían y ya piensan: es ahí donde yo tenía que estar y ya descanso. Y ya bajo los brazos. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y me hacía entender que era todo lo contrario, porque cuando Dios te va elevando en la vida, sobre todo en el caminar con Él, en la vida espiritual, en la madurez con Cristo, cuando Dios te lleva de conquista a conquista, usted tiene que saber que de la misma manera el cansancio también va a ir creciendo. Pero de la misma manera va a ir aumentando el ataque. Y la calidad del ataque. No es lo mismo cuando uno empieza a caminar con Cristo, los ataques que puede recibir, a cuando uno ya tiene ha pasado ciertas cosas, ya ha vivido ciertas cosas, ya el Señor lo ha ido posicionando. El ataque se vuelve más peligroso, se vuelve más fuerte. Y muchos cuando llegan a esa cumbre y ya lo han conseguido, bajan sus brazos, se relajan. Y ahí es donde realmente llega el peligro. Y el Señor me decía: no pueden bajar los brazos. ¿Pero qué significa llegar a la cumbre? Porque muchos dirán: ¿y qué es la cumbre? Pues por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos. Cuando como madres o como padres criamos a nuestros hijos con todo nuestro amor, ¿verdad? Y con todo el sacrificio, y cuando ya los vemos adultos, ya pensamos que ya no tenemos nada que hacer. O cuando nuestros hijos deciden vivir su vida aparte, por ejemplo, no sé, se casan y forman su hogar, como padres ya decimos: bueno, ya cumplimos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer,
ya nos relajamos y bajamos nuestros brazos. Y no es así, porque es cuando más problemas pueden venir. Tu hijo siempre te va a necesitar. Siempre. Siempre un padre y una madre debe estar alerta de las cosas de su hijo. Así sea grande, así tenga su familia. El hijo es hasta el día que Dios nos quiera llevar. Nunca vas a dejar de ser padre o de ser madre. Es un título que desde que te lo da el Señor, porque te concede tener esa bendición de tener un hijo, lo vas a tener hasta el día que cierres tus ojos y no los vuelvas a abrir. Independientemente de la edad que tengan nuestros hijos. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy hablando? Esa puede ser una cumbre. Creernos que ya son adultos y ya no tenemos nada más que hacer por ellos. No, sí tenemos mucho por lo que hacer por ellos en el nombre de Jesús. A veces uno piensa que, pues eso, que el día que se independizan él ya tiene que tomar sus decisiones, sí. Pero tú como padre y como madre tienes que seguir velando. ¿Amén? Pero a veces es ahí donde realmente comienzan los problemas, cuando se van. Cuando empiezan a vivir por su cuenta, cuando salen como de la cobertura. Ahí es donde más tenemos que doblar la rodilla, en más nosotros que somos padres cristianos. O también podemos ver, por ejemplo, aquellos empresarios que piensan que si tuvieran un contrato grande en su empresa o millones, eso sería, por ejemplo, para ellos llegar a la cumbre, ¿verdad? Podrían relajarse y es al contrario. Contra más nivel tengas, mayor responsabilidad. Van a venir los problemas de otro nivel. Un nivel que no sabes porque no has llegado ahí, porque no has tenido la oportunidad de manejar toda esa cantidad de dinero. Pero contra mayor dinero tienes, más responsabilidades hay. Amén. Y muchos cuando consiguen llegar a eso se relajan y bajan los brazos. ¿Cuántas personas en la empresa, en lo familiar, en el casamiento, por ejemplo? El casamiento puede ser otra cumbre. El casamiento puede ser otra cumbre. Es cuando recién empieza la vida. ¿Y cuántos saben que es ahí, desde ese mismo momento, que no podemos bajar nuestros brazos? Porque muchos creen que llegan al matrimonio y ya lo hicieron todo. Ya están bien. Ya, no, se relajan. No, no. Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza la batalla. Ahí es donde empieza la lucha. Porque va a haber ataques, va a haber oposición, va a haber adversidad, va a haber guerra, va a haber lucha. Pero usted tiene que saber que en el matrimonio es respaldado por Dios. Que el matrimonio es respaldado por Dios. Y si usted determina ante todo esto levantar tus brazos y nunca más bajarlos, eso va a repercutir en tus próximos tiempos. Pero no solo en eso, sino que va a repercutir en tus próximas generaciones. Fíjate lo importante de lo que te estoy hablando. Porque muchas veces pensamos que solo se trata de nosotros. Y no pensamos que vienen las generaciones detrás. Que los actos que nosotros tengamos en estos tiempos le van a perjudicar o le van a beneficiar a ese niño que está corriendo pequeñito, que crees que no se entera de nada, pero que en lo espiritual, lo que tú hagas en este tiempo como cristiano le va a perjudicar. No solo a él que tú lo estás viendo, sino a los hijos que va a traer. De generación en generación. Y en el pasaje que acabamos de leer en Éxodo tenemos un pasaje ahí tremendo, muy tremendo. Yo creo en un Dios que cambió nuestra tristeza en alegría. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso de verdad? Gloria a Dios, dáselo si lo has sentido así. Pero fíjate que en Éxodo 17, lo que hemos leído, nos relata qué es lo que pasa cuando la fiesta se convierte en guerra. Porque esta gente estaba de fiesta. Venían de salir de la esclavitud. Estaban experimentando la libertad, que no la conocían. Muchos de ellos no la habían conocido, habían nacido en la esclavitud. Y estaban experimentando la libertad. O sea que la fiesta que llevaban se convirtió en guerra.
Aquí nos relata el lamento en baile, no es tristeza en alegría, es fiesta en guerra, es celebración en batalla. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Es celebrar en la batalla, en medio del conflicto, es levantar el júbilo. ¿Cuántos son capaces de hacer eso? Porque los israelitas habían cruzado el Mar Rojo, habían salido de 430 años de esclavitud en Egipto, no eran ni un día, ni 2, ni 4 meses, ni 5 años. 430 años de esclavitud. Habían despojado a los egipcios en su salida de todo el oro que poseían. Vamos, que los habían dejado pelaos. El ejército egipcio los había perseguido y Moisés fue usado en ese momento por Dios de una manera tremenda y poderosa. ¿Cuántos lo saben esa historia? Abrió el mar, levantó su vara y abrió el mar. Hizo pasar a su pueblo, y cuando los egipcios venían detrás para destruirlo, los mares se cerraron y todo ese ejército quedó sepultado en lo profundo del mar. Ahí quedó sepultado, dándole la victoria al Señor a Moisés de una manera tremendamente poderosa, que yo creo que no ha habido otro milagro tan grande como ese. Otra señal tan grande del poder de Dios como ese. Y el pueblo desde el otro lado empezaron a celebrar que los carros del faraón fueron sepultados. El pueblo estaba de fiesta, porque habían terminado con eso que los amenazaba, que venía para acabar con ellos. Y ellos desde el otro lado estaban viendo cómo el mar los tragaba, los sepultaba allí, y empezó el júbilo en el pueblo. Y el pueblo desde el otro lado empezó a celebrar. Le empezó la fiesta grande dentro de sus corazones. Y esto, cuando yo lo meditaba, fíjese a dónde me llevó el Espíritu. Cuando yo meditaba esto, el Señor me llevaba a la salvación. Y dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Me llevaba a la salvación de nuestra alma. Como cuando Cristo llega a tu vida, ¿no? Él derrota el sistema de Egipto en tu vida. Porque casi todos los que llegamos a Cristo no llegamos dando brincos de alegría. Casi todos los que llegamos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos pasando un momento de aflicción. Yo todavía no he oído a nadie que me haya dicho, bueno, no, yo recibí a Cristo así por casualidad. No tenía otra cosa que hacer. No, todos estábamos en un momento a lo mejor de aflicción, de confusión, de duda, a lo mejor en un momento de cansancio, de tristeza, no lo sé. No sé cómo cada uno habréis recibido a Cristo. El mío era un momento en una oscuridad tremenda, donde me veía inmersa en un agujero que no sabía salir. Ahí es donde viene la luz de Cristo. Entonces, es como eso, ¿no? Cuando Cristo llega a la vida de uno y derrota el sistema de Egipto en tu vida, ¿no? Él derrota al faraón en tu vida, ¿no? Egipto representa el mundo. El faraón es el diablo. Y los ejércitos son los demonios. Y cuando el diablo pensaba que ya te tenía, cuando pensaba que tenía tu familia, cuando pensaba que tenía tu matrimonio, entonces viene la sangre de Cristo derramada y derrota toda la fuerza del diablo. Y lo echa por tierra. ¿Y qué pasó? Que nos hizo libres. Libres. No, usted no ha entendido lo que le he dicho. Nos hizo libres. Libres en Cristo Jesús a través de su sangre. Y cuando uno es salvo, uno experimenta ese gozo de la salvación. ¿Cuántos han experimentado ese gozo de la salvación? ¿O ya no se acuerdan? ¿Cuántos lo han experimentado? Y uno pasa al otro lado y uno piensa que en el otro lado del Mar Rojo todo va a ser victoria, todo va a ser fácil y todo va a ser hermoso. Uno lo piensa porque ya tiene a Cristo. Entonces ya no hay problema. Porque ya estoy con el que todo lo puede. Y nada me va a pasar.
Y muchos creen que caminar con Cristo es una alfombra de pétalos. Israel pensaba que al ser libre de los egipcios todo el problema había sido cancelado. Escucha esto. Escucha esto. Dios sepultó a los egipcios. Él no permitió que el pueblo de Israel peleara contra los egipcios. Él tomó parte ahí. Él fue el que acabó con los egipcios. Porque todos sabemos que fue levantando Moisés la vara. Pero ¿quién le dio el poder a Moisés? Dios. Así que no fueron los egipcios que pelearon. No fue el pueblo de Israel que peleó contra el pueblo de Egipto, sino que fue el mismo Dios. Dios dijo de los egipcios: yo me encargo yo. No os preocupéis, no tengáis miedo, avanzar, cruzar, porque yo estoy en el asunto. Pero ellos no sabían que al otro lado del Mar Rojo había un enemigo que los estaba esperando, llamado Amalek. Amalek. Así que en medio de esa batalla, de ese triunfo, de ese jolgorio, de esa fiesta, venía la guerra. Les estaba esperando la guerra y ellos estaban pensando que ya habían atravesado esa cumbre. Y como ya hemos pasado esa cumbre, Dios está con nosotros. Hemos visto su mano poderosa. Nos ha librado de los egipcios, los ha sepultado en mitad del mar. Esto ahora es diversión y fiesta. Pero no esperaban que había uno que les estaba acechando ahí. Les estaba acechando. Y Dios dijo: yo contra ellos no voy a pelear. Contra el pueblo de Amalek no voy a pelear. Ustedes serán los que vayan a pelear contra Amalek. Ustedes van a ser los que van a pelear contra Amalek. Porque llegó el tiempo de entrenarlos para la guerra. Porque va a haber situaciones en las que Dios va a batallar por ti. Y tú no vas a tener que hacer nada. Pero va a haber otras en las que el Señor te va a decir: levántate y guerrea. Levanta tus brazos y pelea. Porque te tienes que acostumbrar a pelear la batalla. Porque todo aquí no es fácil. Pero muchos creen que como Diosito me ama, Diosito tiene el control, entonces yo me relajo en mi cama y no hago nada porque Dios tiene el control. Y no te das cuenta que Dios toma el control cuando lo tiene que tomar, pero que hay otros controles que los tienes que tomar tú, porque te está entrenando para la guerra. Y Dios hizo que Israel se levantara a pelear contra Amalek. Fíjese que deben saber que Amalek es un espíritu que ataca después de una victoria. Así que cuando tengas una victoria, no te relajes. No bajes tus brazos, porque este espíritu no va a venir a atacarte en tu aflicción. Va a venir a atacarte en tu alegría. Amén. Es un espíritu que viene contra ti cuando se ve que estás en progreso, cuando ve que estás en avance, cuando ve que estás en crecimiento, cuando ve que estás en madurez. Y dice la Biblia que Amalek atacó a Israel en un lugar llamado Refirín. ¿Se quedaron con ese nombre? Refirín. Y me molesté en buscar el significado. Porque cuando algo refleja la Biblia es porque hay un porqué. Y no dijo en aquel lugar, sino que dio el nombre. Por lo tanto, busqué el significado. Y el significado del lugar es descanso, lugar espacioso, significa lugar de refrigerio. Ahí fueron atacados, ahí es donde los iba a atacar. Amalek es un enemigo perverso. No te ataca cuando te ve con el armamento puesto. No te ataca cuando ve que eres un cristiano, que estás bien en la oración, que ayunas, que te pones la armadura cada día. Ahí no viene a atacarte Amalek. Amalek no ataca cuando sabe que vas a guerrear, cuando sabe que eres peleón, que no te dejas vencer. Ahí no viene a atacar a Amalek. Amalek espera tu reposo.
espera tu descanso, espera haberte confiado, haberte sentado. Él espera cuando tú cierras tu Biblia, cuando tú terminas tu comunión con el Señor. Amalek viene a ti cuando ve que estás soltando el compromiso, cuando ve que has bajado en tu oración, que tu oración ha menguado. Se acerca cuando ve que estás medio relajado espiritualmente. Ahí es donde se acerca Amalek. Este es un enemigo que sabe oler la tibieza espiritual. Puede detectar cuando hay cristianos sentados, vagabundos, sin identidad. Los sabe reconocer. Por eso este espíritu te ataca en los momentos donde estás tibio, donde estás soltando el compromiso, donde estás soltando el llamado. Ahí es donde viene Amalek. Por eso usted tiene que saber que aunque estamos reposando todo el tiempo en la obra de Cristo, tenemos que vivir con la armadura puesta todos los días. Porque aunque el Señor Jesucristo llevó la victoria en la cruz, hay un enemigo que no desiste, que no se cansa, que anda atento, buscando el momento oportuno para caerte encima y devorarte y destruirte. Y esto no es ningún juego, muchos se lo toman a juego. Esto no es ningún juego. Por eso pasas tantas cosas y no entiendes por qué. Porque siempre va a haber un espíritu inmundo que te aceche. Siempre. La vida del cristiano es una constante batalla. Es una constante lucha. Pero ¿cuántos saben que con el Espíritu Santo podemos derrotar y podemos hacer abajo, que caiga abajo la agenda satánica que tiene el enemigo contra nosotros? ¿Cuántos lo saben? ¿Están seguros que lo saben? Amalek es perverso, porque dice, fíjate que hemos leído que dice que cuando él atacó vino por la retaguardia. ¿Cuántos saben lo que es la retaguardia? Vino por detrás. ¿Y saben qué pasa? Que antiguamente cuando los nómadas, los pueblos caminaban por el desierto, siempre atrás iban los ancianos, los niños, los débiles y las mujeres. Esos eran los que siempre iban atrás. Y este fenómeno de Amalek es tan valiente que en vez de atacar por el frente donde están los guerreros, vino y atacó en la retaguardia. Y lo primero que mató fue a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Los pilló desprevenido. Por eso Dios dijo, yo voy a tener guerra con Amalek de generación en generación. Porque hay de aquel que toque a uno de sus pequeñitos, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, voy a tener guerra con ellos. Por eso le dijo al pueblo de Israel, nunca olviden lo que Amalek les ha hecho. Nunca lo olviden. Porque Amalek fue perverso. Él no fue cara a cara, no fue de frente. Así es como actúa este espíritu. El espíritu no es un enemigo que viene por delante contra ti. Amalek nunca ataca al que está fuerte en la casa, siempre va a atacar al débil. Siempre va a venir a atacar al débil. Y vino por detrás y atacó a los niños. Y esto lo quiero decir, cuiden a sus niños. Oren por sus niños. Unjan a sus niños. Cúbranlos en oración, ayunen por sus niños, porque Amalek no ataca a los fuertes, sino a los débiles de la casa, y son los más fáciles de manejar, los niños. No crean que porque son niños no son usados, no son tocados, sí lo son, sí los usa. Amén. No, Dios nos dio toda arma para poder derrotar toda estrategia diabólica que se quiera levantar contra ti y contra tu casa. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que con esos amenes nadie se entera de que ustedes creen nada.
con esas pocas ganas. Hay que levantarse con poder. Amén, en el nombre de Jesús. Nadie va a tocar mi familia. Nadie va a derrotar mi ministerio. Nadie va a venir a sacarme del propósito de Dios. Así es como tiene que hablar un guerrero de Cristo. Con la unción del Espíritu Santo. Con la confianza de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, ese amén me gustó más. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Energía, hermanos, que recién empezamos el año. Hay que tener energía. Así que sabemos que Dios nos ha dado toda arma para poder derrotarlos. Están derrotados. Si operan en nuestra casa es porque les dejamos operar. Usted tiene que entender lo que es el espíritu de Amalek y le voy a dar 4 pinceladas. Solo 4. En primer punto, es un espíritu de duda. Sí, escuchó bien, de duda. Cuando ve que venciste, que cruzaste, que llegaste a la cumbre, Él viene a tu encuentro para hacerte retroceder en aquello en lo que has avanzado. Te hace sentir con la duda de que quizás no debiste haber cruzado. No debiste congregarte, pues ahora tienes más ataques. No debiste bautizarte, pues sigues igual, no sirvió de nada. Espíritu de duda y de confusión. Ese es el espíritu de Amalek. Así que si has tenido una victoria contra el enemigo y estabas ya feliz porque estabas viendo la mano de Dios y estabas con gozo, porque estabas viendo cómo Dios estaba operando en tu vida y te has relajado, has bajado tus brazos, le has abierto la puerta a Amalek. Le has abierto la puerta a Amalek y ha venido con un espíritu de duda. A lo mejor lo ha intentado de otra manera, con discusiones, con divisiones, con enfrentamientos. Y si no lo ha conseguido, entonces ha dicho, vamos con la duda, vamos con la confusión. Amalek es un espíritu que te va a decir que Dios no te va a respaldar. Que se acordó de ti en un momento, pero que ahora ya no está contigo. Te va a hacer creer que esa palabra que Dios te dio nunca se va a cumplir. Pero recuerda esto, te voy a decir algo. Usted sabe que si Dios le habló, Dios lo cumplirá. Porque Él no es mentiroso en el nombre de Jesús. Usted va a ver la promesa cumplida en su matrimonio. ¿Cuántos lo creen? Usted va a ver la promesa cumplida en sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Usted va a ver la promesa cumplida en su cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Dios te dijo que te va a sanar, es que te va a sanar. Si Dios te dijo que te va a prosperar, es que te va a prosperar. Y si te va a sanar porque ya lo hizo con las llagas de Cristo en esa cruz. Así que créelo, decláralo en el nombre de Jesús. Grita conmigo, espíritu de duda, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. No tiene ninguna parte en nuestra mente en el nombre de Jesús. Segundo punto que representa Amalek. Es un espíritu de agotamiento. Espíritu de agotamiento. En Éxodo 16, un capítulo antes del 17 que hemos leído, tenemos la queja de Israel. Cómo Israel se le queja constantemente a Moisés. Porque cuando ellos salieron de Egipto y fueron al desierto, ellos comenzaron a vivir en queja continua. Los acababan de libertar de 430 años de esclavitud. Y esta buena gente, en vez de ser agradecidos con ese líder valiente que se enfrentó a todo el pueblo de Egipto para liberar al pueblo de Dios, empiezan con la queja. Se quejan porque no tienen carne, se quejan porque no tienen pan, se quejan porque no había agua. Vivían quejándose sin confiar que Dios les iba a proveer. ¿Cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios y seguimos con la quejabanza en la boca?
¿Cuántas veces? Y comenzaron a decir cosas terribles, como que les dejaran volver a Egipto, que querían volver a la esclavitud, que vivían mejor allí. Fíjense qué barbaridad. Y en medio de todo ese espíritu de queja vino Amalek. Porque te voy a decir algo, la queja abre la puerta a Amalek. Porque cuando tú te quejas, ese espíritu de duda lo estás llamando, lo estás atrayendo a que venga a operar a tu vida. Amalek ataca cuando te ve quejándote, te ataca cuando ve que no estás conforme con lo que Dios te ha dado. O cuando simplemente no estás siendo lo agradecido que debes de ser. Te ataca cuando Él comienza a percibir en tu vida que tú ya perdiste la gratitud. Usted tiene que tener bien claro una cosa, hermanos. Y es que para siempre, lo que Dios hizo por nosotros, para siempre, a través de esa cruz, pero esto es para siempre, no es para un ratito, no es para una emoción, esto es para siempre. Lo que Dios hizo por nosotros, poner a su Hijo ahí, exponerlo ahí en esa cruz, eso ya nunca más nos lo va a dar el Señor. Ya no hay nada, escúchame bien, ya no hay nada que el Señor nos pueda entregar más de lo que nos entregó. Porque ya nos lo dio todo. Y te voy a decir algo, mi hijo en las ofrendas hablaba de la honra. Yo te voy a decir algo, si Dios nunca te usara, yo sé que todos cuando oran, Señor, úsame. Señor, úsame. Si Dios nunca te usara de la manera que a ti te gustaría que te usara, fíjate, escucha bien lo que te voy a decir. Si te tuviera toda la vida lavando un baño en la iglesia, o te tuviera toda la vida abriendo la puerta, o simplemente te tuviera toda la vida sentado ahí en una silla sin hacer nada más que escuchando, si nunca te prosperara, si nunca te sanara a lo mejor de lo que padeces y estás viniendo a la iglesia pidiendo ese milagro y nunca lo recibieras, con lo que ya hizo Cristo en la cruz, te tienes que dar por pagado y por satisfecho. Porque por mucho que tú sirvas, por mucho que tú le quieras servir, nunca jamás le vamos a pagar lo que nos dio en la cruz. Nunca se va a comparar cualquier servicio del hombre con lo que Cristo hizo en esa cruz. Así que muchas veces cuando la gente me dice, pastora, que Dios la bendiga, yo declaro sobre su vida muchas bendiciones, que abra todas las puertas de la bendición, y yo lo recibo porque sé que me lo dicen con todo el amor, pero dentro de mí digo, yo ya soy bendecida, yo ya estoy bendita. Porque Él apareció en mi vida, porque transformó mi casa, porque restauró mi relación, porque levantó a mis hijos y los veo sirviendo. Yo ya soy una mujer bendecida. Yo ya no me atrevo a pedirle al Señor absolutamente nada, porque no necesito nada más. Con eso estoy plena, con eso estoy llena. Y siempre me acuerdo del sacrificio de la cruz cuando paso un momento de debilidad. Y siempre lo recuerdo. A lo mejor con lo que estoy contando les puedo ayudar en sus momentos de debilidad. Yo siempre me acuerdo de esa cruz. Y me acuerdo de ese sufrimiento. Y me acuerdo que cuando Él suspiraba y le dolía todo porque se asfixiaba al querer respirar, Él se estaba acordando de mí. Y consideró que merecía la pena pasar por eso por mí. Entonces, ¿con qué derecho yo voy a bajar mis brazos? ¿Con qué derecho bajamos los brazos? ¿Con qué derecho nos quejamos? ¿Con qué derecho lo abandonamos? Díganmelo. ¿Con qué derecho lo hacemos? Nos acostumbramos a las bendiciones y no nos damos cuenta que cada pan en nuestra mesa viene de Él, viene de su misericordia, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Les he dicho antes que la queja abre puertas, pero escuche esto bien, la gratitud también abre puertas. La gratitud también abre puertas. La queja le abre las puertas a Amalek en tu vida, pero cuando Dios ve un hijo agradecido, Dios te va a abrir portones de gracia, de favor y de bendición. Nunca pierdas la gratitud. Pierde lo que tú quieras, pero la gratitud por Dios nunca la pierdas. La queja, hermanos, agota. La queja cansa. La queja produce un ambiente extraño. Pero sin embargo, cuando Dios ve a sus hijos agradecidos en medio de la escasez financiera y el hijo da gracias al Señor porque se considera bendecido, porque lo tiene a Él, entonces, cuando Dios ve que no tienes un auto, pero que estás agradecido porque puedes andar en el metro o en el tren o en el bus, entonces viene Dios y abre la puerta de bendición y te sorprende. Y a lo mejor no estabas orando por ese auto, pero dice, mira, mi hijo, con qué gozo va a la iglesia en el tren, en el bus. Mira, ha tenido retraso, mira, va acelerado porque quiere llegar. Va con ese hambre de mí, y no llega porque se le retrasó el tren. Vamos a darle un auto. Y el Señor te sorprende. El Señor te sorprende. Dile al que tienes a los lados, díselo. Los agradecidos van a ser sorprendidos. Díselo de verdad, creyéndolo. Los agradecidos van a ser sorprendidos. Tercer punto. Amalek es un espíritu de rebelión. Ay, Señor. Amalek es un espíritu de rebelión. Es un espíritu que se levanta contra la autoridad. Dice la palabra que Dios va a tener guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se acuerdan que se lo he dicho? Porque se levantaron contra el trono de Israel. Y tocar el trono de Dios es tocar la autoridad de Dios. Y tocar al pueblo de Dios es tocar a Dios. Y tocar a su líder Moisés es tocar a Dios. Y cuando tú tocas la autoridad, algo va a ocurrir en tu vida. Algo va a ocurrir en tu vida. Y este es un espíritu de rebelión que te va a llevar a quejarte contra todo lo que estipule la autoridad. Te va a llevar a quejarte contra tus padres, contra tus profesores, contra tus jefes, contra los policías, contra el gobierno, contra los líderes de la iglesia, contra los pastores. Amalek es un espíritu de rebelión que te va a desconectar de autoridad. Y cuando él ve que te despega de la autoridad, es ahí cuando consiguió abrir todas las puertas y entonces entra con toda la artillería. Entra con toda la artillería. ¿Para qué? Para destruirte. Él no viene y molesta. Él viene a destruir. Por eso usted tiene que cuidarse y nunca entrar en rebelión en su vida. Vamos, dígalo fuerte. Dígalo. No voy a permitir rebelión en mi vida. No voy a tocar nunca el trono de Dios. Acuérdese de lo que acaba de declarar. ¿Y qué es el trono de Dios? Todo lo que tiene autoridad. No es necesario que sea cristiano. Dice la palabra de Dios que Él da autoridad y pone autoridad en la tierra. Y si usted se fija, las leyes de los hombres en la tierra rigen por la palabra de Dios. De ahí sale todo. Por eso le dio la ley a Moisés en el nombre de Jesús. Camine siempre en obediencia y en sumisión. Y todo le irá bien. Por eso pasa que algunos no anda la bendición detrás de ellos. Y se preguntan, pero ¿por qué yo no soy bendecido? Si yo me congrego,
¿Por qué no soy bendecido? Por eso algunos son perseguidos constantemente por el mal. Los acecha constantemente el mal. Porque algunos caen una y otra vez en los mismos errores. Por eso a algunos les sigue la tragedia, el dolor, la enfermedad. Usted tiene que revisar su relación con la autoridad. ¿Qué relación está teniendo con sus patrones? Si estás estudiando, ¿qué relación tienes con tus superiores en el colegio? Si estás en casa, ¿qué relación tienes con tus padres? Si te estás congregando, ¿qué relación tienes con las autoridades de la iglesia? Porque cuando usted camina en sumisión, cuando usted anda bajo autoridad, a usted le va a pasar lo que le pasó a Jesús. ¿Y qué le pasó a Jesús, pastora? Que los cielos se le abrieron. A Jesús los cielos se le abrieron porque el Padre le habló. ¿Se acuerdan? Y la unción del Espíritu Santo fue derramada sobre él. ¿Lo creen o no lo creen? Gloria a Dios. Muchas cosas de las que te pasan hoy, escasez, enfriamiento, dolor, aflicción, estás asociados a un momento a lo mejor que hablaste. Yo sé que el Espíritu está hablando. A lo mejor fue un momento en tu corazón que murmuraste. No digo que murmuraste con nadie, que murmuraste en tu corazón. Te rebelaste. Dijiste sí por fuera, pero no por dentro. Te contuviste esa rebelión. Te levantaste en tu corazón en contra. Y en ese momento algo se activó. En ese momento Amalek discernió algo en tu vida. Algo discernió en tu vida. Porque cuando Amalek ve que tú te has levantado contra autoridad, él sabe que tiene vía libre contra ti. Porque no estás alineado, no estás conectado con la visión. Y cuando tú no te alineas y no te conectas con la visión donde Dios te posiciona, entonces eres vulnerable. Eres vulnerable. ¿Cuántos lo creen? Cuarto punto y último punto. Amalek representa la carne. La carne. ¿Por qué Dios peleó contra Egipto y Faraón, pero no peleó contra Amalek? Antes se lo he dicho. Porque nos tiene que preparar para la guerra. Pero es que Faraón representa a Satanás. Egipto representa el sistema. Cristo en la cruz derrotó al diablo. Cristo en la cruz derrotó el sistema. Él tomó el acta de nuestros pecados y los clavó en esa cruz y despojó a todos los principados y potestades. Pero Dios le dice a Israel, contra Amalek yo no voy a pelear. Contra Amalek pelearán ustedes, porque Amalek representa sus deseos carnales. Y contra tus deseos carnales tienes que batallar tú. Por eso Dios no pelea contra Amalek. Pero hoy viene a advertirte de Amalek. Hoy viene a despertar tu mente, a hablar a tu espíritu, a traerte revelación a lo mejor de lo que estás viviendo. Yo no lo sé. En el nombre de Jesús. El Señor quiere que hoy cambies de mentalidad. Porque a veces nuestra propia mentalidad nos quiere controlar. A veces lo que nuestra mente imagina sale por nuestra boca y nos lo creemos. Y está fuera de la realidad. Pero así como el Señor derrotó a Egipto y a Faraón, al diablo y al sistema,
Nos ha dado un Espíritu Santo para que podamos derrotar todos los apetitos y todos los pecados de la carne. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Sí se puede. Sí se puede. Se puede contra la tentación. Porque si Jesús pudo y era hombre, nosotros también podemos. Lo que pasa es que él pudo porque estaba conectado con el Padre. Estaba conectado con la esencia. Estaba dentro de la visión del Padre. Nosotros no podemos porque nos desconectamos de la autoridad. Porque hacemos como nos da la gana. Porque no miramos lo que nuestro Padre nos manda. Porque cogemos lo que nos interesa y lo que no nos interesa no lo tomamos. Y todavía nos creemos sabios. Y lo único que estamos haciendo es abriendo las puertas a Amalek. Por eso, durante este año que recién comenzamos, usted tiene que estar determinado a caminar sobre la agenda del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que saber cuál es la agenda que tiene el Espíritu Santo de Dios para usted. La tiene que saber, nunca se mueva por emoción, por lo que siento, por lo que me parece, por lo que es que yo creo, es que me parece a mí, es que Dios yo creo que me está diciendo, no. Si Dios te dice algo, te lo va a confirmar 1 y 1000 veces, las veces que hagan falta. Pero nunca jamás tomes las decisiones. Lo empecé diciendo cuando terminó el año. Pongamos a Dios delante. Que la presencia del Señor vaya delante. No tomemos decisiones por nuestra cuenta. Dejemos de hacer eso ya. Ya no es tiempo, hermanos. Ya no es tiempo de hacer esas cosas en el nombre de Jesús. Ahora quiero terminar con esto. Cuando tú llegas a la cumbre hay cosas que usted tendrá que poner en práctica y en las que tendrás que aprender a operar. Porque escucha bien, Amalek es el enemigo que Dios va a usar para llevarte a la cumbre, fíjate. Te lo voy a repetir, porque creo que no lo has captado. Amalek es el enemigo que Dios va a usar para llevarte a la cumbre. Amalek pensó que iba a destruir a Israel. Israel no entendía por qué este enemigo le atacaba. Pero escucha bien, usted no va a ser elevado hasta que no aprenda a operar en guerra. El Señor no te va a elevar, no te va a posicionar hasta que tú no aprendas a operar en guerra. Hasta que tú no aprendas a ser sometido. Hasta que tú no aprendas a tener sumisión, hasta que tú no te conectes con la autoridad, hasta que tú no te metas en la visión, no te va a elevar el Señor. Cuando Dios te quiere elevar, Él va a permitir que nuevos enemigos vengan contra ti. Pero fíjate, nunca le tengas miedo a un enemigo. Nunca le tengas miedo al ataque del diablo. Cuando pases por ello, piensa, Dios me está elevando. Dios me está dando más. Necesito esto porque Dios quiere que me levante y que pelee. El Señor te está diciendo, levanta tus brazos, no te rindas. Levanta tus brazos y batalla en el nombre de Jesús. Hasta ese momento Moisés caminaba abajo, él caminaba delante del pueblo, pero cuando Dios determina elevarte, Dios va a permitir eso, que vengan enemigos nuevos, que tú no conoces, que aún no has detectado, porque hay algunos que ya nos han atacado, ya los olemos, ya los discernimos, pero hay otros que llegan nuevos, que hay que aprender cómo se mueven, cómo se manejan. Hay que aprender a distinguirlos. Cada uno tiene un olor diferente. En el nombre de Jesús. Tus enemigos no te vienen a destruir muchas veces, otras sí.
Dios lo permite porque te quiere llevar a la cumbre de tu vida. Dios nunca te va a dejar abajo. Dios está empeñado en elevarte. Dios nunca quiere que tú seas cola, Él quiere que seas cabeza. Siempre Él quiere que tú seas cabeza, quiere posicionarte como cabeza, pero para que te posicione como cabeza tú tienes que aprender a batallar en la guerra. Porque el Señor no posiciona a vagos, no posiciona a perezosos, no posiciona a los que están todo el día con la queja en la boca. El Señor no posiciona a ninguno de esos. El Señor posiciona a esos que no se rinden y que levantan sus brazos o que hacen como Aarón y como Ur, que aquel que ven hundido, aquel que tiene la autoridad, aquel que está agotado, vienen y lo cogen del brazo y lo levantan, porque saben que cuando levantan los brazos de la autoridad, el cielo clama, el cielo abra en el nombre de Jesús. Cuando Dios no te quiere promover, hagas lo que hagas, no lo vas a conseguir. Yo no sé si ustedes conocen el testimonio del vocalista de Barak, del grupo Barak. Él es hijo de pastor y Dios le dio un ministerio precioso de adoración. ¿Verdad? Aquí hemos cantado muchas veces canciones de Barak. Cómo Dios lo usa, pero lo usa ahora. Pero cuando él comenzó, a él lo que le interesaba es que lo conociera todo el mundo. A él lo que le interesaba era ser famoso y reconocido. Y Dios lo tuvo que llevar a la oscuridad de su cuarto, a una tremenda aflicción, donde tuvo que tratar con él. Porque por más cosas que este jovencito hacía para que le grabaran un disco, para que le abrieran las puertas de las disqueras, para que alguien lo promocionara, el Señor se las cerraba todas. Todas se las cerraba. Porque Dios nos da los dones y los talentos para servirle, no para gloriarnos de ellos nosotros. Y hasta que él no entendió lo que Dios quería de él, cuando él ya desistió, cuando dijo esto no es lo mío, no se me abren las puertas, que Dios no me lo permite, es que entonces yo me equivoqué de llamado. Cuando menos lo esperaba y de la manera más inesperada, Dios le abrió la puerta. Y la primera vez que cogí un micro, fue mundialmente conocido con una adoración. Y ahí se le abrieron las puertas de todo lo que siempre él había deseado. Pero primero tuvo que ser sumiso a Dios. Por eso te digo que si Dios te quiere promover, lo hará. Pero si no te quiere promover, da igual lo que tú hagas, que no lo vas a conseguir. Pero cuando Dios quiere elevarte, usted no va a poder esconderse. No va a poder esconderse de Él. Hoy vine a decirte, prepárate. Ustedes pueden ir subiendo ya si quieren los de la alabanza, porque ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Cortita la palabra de Dios. Hoy yo vine a decirte, prepárate. Y dirán, ¿por qué? Porque Dios quiere ensaltarte en este tiempo. En estos últimos tiempos, sí. En estos últimos tiempos, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que se ha convertido ganar un alma para Cristo en subir el Everest. ¿O no? ¿A cuántos les ha hablado de Cristo? ¿Cuántos de los que les habla de Cristo están aquí? Pero Dios quiere promoverte en este tiempo. Por eso había tanto ataque contra ti. Por eso ha habido tantas oposiciones contra ti. Algunos han llorado, otros han afligido, pero hoy aprendiste que si Amalek está operando en tu vida, está siendo permitido por Dios, porque el Señor te va a elevar a una mayor cumbre en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora es importante que usted sepa ¿cómo derrotar a Amalek? ¿Cuántos quieren saber cómo derrotar a Amalek? Pues entonces no faltes la próxima semana.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a darle las gracias al Señor. ¿Cuántos tienen un corazón agradecidos con Dios? Pónganse de pie. Gracias, Padre, Señor. Déselas ahí. Entre en ese río del Espíritu. Entre en ese río del Señor. Entre